Jeremías, un nombre que resuena a lo largo de los siglos, es sin duda una de las figuras más profundas y conmovedoras de la Biblia. Vivió en un tiempo de gran turbulencia y fue llamado para una misión casi imposible, advertir al reino de Judá sobre la destrucción inminente que vendría como consecuencia de su infidelidad a Dios. Y aquí estamos, sumergiéndonos en la historia de este profeta que, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, proclamaba las verdades divinas que pocos estaban dispuestos a escuchar. Imagina un tiempo en que la nación elegida estaba al borde del colapso. Dios, en su infinita misericordia, aún enviaba mensajes de advertencia, esperanza, juicio y restauración a través de un hombre. Ese era Jeremías, el profeta de las lágrimas. Nacido a finales del siglo VI a.C., Jeremías creció en una época de cambios políticos y religiosos drásticos. El reino de Judá, gobernado por una sucesión de reyes que frecuentemente desviaban al pueblo de los caminos de Dios, estaba en declive. La nación, una vez próspera y protegida por la alianza con el Señor, ahora caminaba hacia la destrucción. Fue en este contexto que Dios llamó a Jeremías para ser su voz entre el pueblo, una voz que clamaba en el desierto espiritual. Desde joven, Jeremías sintió el peso de este llamado, una responsabilidad que nunca pidió, pero que aceptó con reticencia y obediencia. La Biblia nos dice que antes de nacer ya habías sido apartado para esta misión, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Una misión divina que no podía rechazar, incluso frente a sus temores e inseguridades. Jeremías era un hombre que conocía las dificultades que enfrentaría. No era ajeno al sufrimiento que vendría por ser la voz de Dios en un tiempo de tanta rebelión. El llamado de Dios, que vino con una claridad inconfundible, no fue algo que aceptó con facilidad. Era una misión de dolor, de rechazo y de soledad. Jeremías, como cualquier joven, tenía sus miedos e inseguridades. No se veía como un gran orador ni como alguien capaz de confrontar a reyes y naciones. Cuando Dios lo llamó, su reacción inmediata fue de vacilación. Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Jeremías 1:6. La humanidad de Jeremías se transparenta en este momento. Al fin y al cabo, él era solo un joven, consciente de sus limitaciones. Sin embargo, Dios no se impresiona con las debilidades humanas, pues su fuerza se perfecciona precisamente en la debilidad. Y así, el Señor respondió al temor de Jeremías con una promesa de presencia constante: no digas, soy niño, porque a todo lo que te enviare, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:7-8. Aún así, el profeta se levantó con el corazón apretado para enfrentar el desafío. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino por Dios, aquel que lo conocía desde el vientre de su madre, lo había apartado para proclamar las palabras que nadie más quería decir. Y así, con lágrimas en los ojos, Jeremías comenzó su ministerio, un ministerio que estaría marcado por la tristeza, el sufrimiento y la fidelidad inquebrantable al Dios de la Biblia. El reino de Judá estaba al borde del abismo, y las advertencias de Jeremías resonaban como un último llamado al arrepentimiento. No hablaba solo de desastres y destrucción, sino también de la necesidad de volver a Dios, de abrazar nuevamente los mandamientos y la alianza que habían sido descuidados. Y así comenzamos nuestro viaje por la vida y el ministerio de Jeremías, el profeta de las lágrimas. Al explorar su historia, no veremos solo a un hombre que sufrió por su fe, sino también a un siervo fiel que, a pesar de las adversidades, permaneció firme en la misión que Dios le confió. El llamado de Jeremías lo lanzó a una misión ardua y llena de desafíos. No sería solo un profeta, sino el portavoz de Dios en tiempos de gran crisis. Durante el reinado del justo Josías, había esperanza de que Judá retornara a los caminos del Señor, pero a medida que pasaron los años, quedó claro que el corazón del pueblo seguía endurecido. Jeremías fue encargado de una misión que exigiría un coraje inquebrantable: advertir a Judá sobre la destrucción si no se arrepentía de sus pecados. La nación, que se había alejado de las fuentes de aguas vivas, estaba ahora a punto de cosechar los frutos amargos de su rebelión, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13.
La misión de Jeremías era, en esencia, un acto de amor divino. Dios, en su misericordia, no quería que su pueblo pereciera, sino que se arrepintiera y volviera a él. Sin embargo, la tarea de Jeremías era todo menos fácil. Se enfrentaba diariamente a la resistencia de un pueblo que no quería escuchar la verdad, que prefería las palabras suaves de los falsos profetas a las advertencias duras, pero necesarias, de Dios. La idolatría y la corrupción espiritual eran los principales objetivos de los mensajes de Jeremías. Él veía cómo el pueblo de Dios había cambiado la gloria del Señor por ídolos de madera y piedra, cómo se habían alejado del verdadero Dios para seguir a dioses falsos que nada podían hacer por ellos. El corazón de Jeremías dolía al ver la degradación espiritual de Judá, una nación que antes había sido llamada a ser santa y apartada. Proclamaba con fervor las palabras que el Señor le daba, palabras que exponían el pecado del pueblo y los llamaban de vuelta a la rectitud. Pero a pesar de sus advertencias, Jeremías enfrentaba el desprecio y el rechazo de muchos, incluyendo a los propios líderes religiosos, que debieron haber sido los primeros en escuchar y arrepentirse. En medio de su misión, Jeremías se encontraba con un dilema: ¿cómo seguir predicando a un pueblo que se negaba a escuchar? Aún así, perseveraba, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sus advertencias no eran solo palabras al viento, sino un intento desesperado de salvar a Judá de la destrucción. Con cada nueva profecía, con cada nuevo mensaje, Jeremías renovaba su compromiso con Dios, incluso cuando su propio corazón estaba cargado con el peso que llevaba. Sabía que su ministerio no sería medido por el número de conversiones o por la popularidad, sino por su fidelidad al llamado divino. A medida que Jeremías avanzaba en su misión profética, las consecuencias de su fidelidad a Dios comenzaron a manifestarse de manera dolorosa. Se convertía cada vez más en una figura controvertida en Judá, alguien que no tenía miedo de confrontar la corrupción y la idolatría de la época. Pero esa audacia no vino sin un costo. Jeremías enfrentó persecuciones implacables, tanto por parte del pueblo como de los líderes religiosos y políticos. Su compromiso en proclamar la verdad divina, aunque impopular, lo convirtió en un blanco constante de ataques y represalias. El mismo Dios había advertido a Jeremías que enfrentaría resistencia, pero también le prometió que no lo abandonaría: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1:19. Entre las muchas adversidades que Jeremías enfrentó, una de las más notorias fue la prisión ordenada por el sacerdote Pasur. Jeremías, obedeciendo al llamado de Dios, no se intimidaba en hablar la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa e impopular. Había recibido una palabra dura del Señor, una profecía que anunciaba la destrucción inminente de Jerusalén y del templo, el corazón espiritual de Judá. Para el pueblo y sus líderes religiosos, era inconcebible que Dios permitiera tal desastre, especialmente contra su propia casa, el templo. Pero Jeremías, con la convicción que solo puede venir de una profunda comunión con Dios, proclamaba esas palabras de juicio en las puertas del templo, exhortando al pueblo a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Entre los líderes religiosos que se oponían ferozmente a Jeremías estaba Pasur, el sacerdote encargado de la seguridad del templo. Pasur no soportaba las profecías de destrucción de Jeremías, considerándolas una amenaza a la estabilidad y a la autoridad de los líderes religiosos. Para él, Jeremías era un agitador, alguien que necesitaba ser silenciado para que el orden fuera mantenido. El sacerdote veía los mensajes de Jeremías como un ataque directo a su propia posición y al statu quo que él representaba. Lleno de ira y desprecio, Pasur decidió actuar, ordenó que Jeremías fuera capturado, azotado y encarcelado. Los azotes, una forma brutal de castigo, no solo causaron dolor físico al profeta, sino que también tenían la intención de humillarlo públicamente. Después de los azotes, Jeremías fue colocado en un cepo, un dispositivo de tortura que sujetaba las manos y los pies, forzando el cuerpo a una posición dolorosa. Este cepo fue colocado en la puerta superior de Benjamín, una de las entradas principales del templo, donde todos los que pasaban podían ver al profeta en su aflicción. Era un intento claro de desacreditar a Jeremías, mostrándolo como un criminal a los ojos del pueblo. Durante toda esa noche, Jeremías permaneció en el cepo, soportando el dolor físico y la humillación pública. Sin embargo, incluso en medio de esa adversidad,
el profeta no perdió su determinación. Sabía que su misión era mayor que el sufrimiento momentáneo. A la mañana siguiente, cuando Pasur ordenó liberarlo, Jeremías no retrocedió. En lugar de ceder a la presión y abandonar su mensaje, pronunció una nueva profecía, esta vez directamente contra Pasur. Anunció que el nombre de Pasur sería cambiado a Magor Misabib, que significa terror por todos lados, un nombre que reflejaba el destino que aguardaba al sacerdote. Jeremías declaró que Pasur y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde morirían y serían enterrados como consecuencia de su rebeldía contra Dios, Jeremías 26. Sin embargo, la jornada de Jeremías no fue solo una de valentía exterior, también luchó internamente con las dificultades de su llamado. En momentos de profunda angustia, el profeta llegó a lamentar el día en que nació, cuestionando por qué Dios lo había elegido para una tarea tan dolorosa. En Jeremías 20, 7-9, él expresa su desesperación: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Estas palabras revelan la intensidad de la batalla espiritual y emocional que Jeremías libraba, una lucha entre el deseo de rendirse y la compulsión irresistible de cumplir con el llamado de Dios. No obstante, lo más difícil aún estaba por venir. Jeremías se había convertido en una figura extremadamente impopular entre los líderes políticos y militares de Judá. Entre los más furiosos con las profecías de Jeremías estaban los príncipes de Judá, que lo veían como una amenaza a su autoridad y a la propia supervivencia de la ciudad. Fueron al rey Sedequías y exigieron que Jeremías fuera castigado severamente. Sedequías, un rey débil e indeciso que oscilaba entre el temor a los líderes y la conciencia de la verdad en las palabras de Jeremías, cedió a la presión de los príncipes. Con el permiso del rey, tomaron a Jeremías y decidieron deshacerse de él de la manera más cruel que podían imaginar, arrojándolo en una cisterna. La cisterna en cuestión era un antiguo depósito de agua situado en el patio de la cárcel y pertenecía a Malquías, uno de los príncipes. En ese momento, la cisterna ya no contenía agua, sino que estaba llena de barro espeso y profundo, sin ninguna forma de moverse o escapar. Jeremías fue arrojado a la cisterna, hundiéndose en el barro hasta el punto de casi no poder moverse. La oscuridad, el frío y la humedad lo envolvían, y la muerte por inanición o sofocación parecía inevitable. Los príncipes creían que dejando a Jeremías allí podrían finalmente silenciarlo sin necesidad de derramar su sangre directamente. Sin embargo, en medio de esa terrible situación, la providencia divina actuó de manera inesperada. Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte del rey Sedequías, se enteró de lo que había sucedido con Jeremías. Ebed-Melech era un hombre de corazón compasivo y, a pesar de los riesgos, decidió interceder por el profeta. Fue al rey y valientemente denunció la injusticia que se estaba cometiendo contra Jeremías. Sedequías, tal vez movido por la culpa o por el recuerdo de las advertencias de Jeremías, autorizó a Ebed-Melech a rescatar al profeta de la cisterna. Ebed-Melech entonces reunió a algunos hombres e improvisó cuerdas hechas de trapos y ropas viejas. Bajó estas cuerdas en la cisterna y con cuidado orientó a Jeremías para que las colocara bajo sus brazos y fuera sacado de allí. Este acto de bondad y valentía salvó la vida de Jeremías. Al ser rescatado de la cisterna, estaba exhausto y cubierto de barro, pero aún vivo. Después del rescate, Jeremías fue colocado nuevamente en la prisión del patio, donde, aunque todavía encarcelado, al menos estaba seguro de las terribles condiciones de la cisterna. Este episodio de la cisterna no es solo un relato de persecución, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento extremo. Jeremías, incluso enfrentando una muerte aparentemente segura, fue sostenido por la providencia divina a través de Ebed-Melech, demostrando que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, Dios no abandona a aquellos que permanecen fieles a Él. Esta historia nos recuerda que, por más profunda que sea la cisterna de dificultades en la que nos encontremos, siempre hay esperanza y rescate en la fidelidad de Dios. Tiempo después, ya en libertad, el ministerio de Jeremías continuó avanzando y sus mensajes se volvieron cada vez más sombríos y urgentes.
Había sido llamado para proclamar el juicio de Dios sobre Judá, y una de las profecías más devastadoras que recibió se refería a la destrucción de Jerusalén. Esta ciudad, que había sido el centro de la adoración a Dios y símbolo de su presencia entre el pueblo, estaba ahora destinada a la ruina debido a la continua desobediencia y rebeldía de sus habitantes. Jeremías no ahorraba palabras al describir el desastre que estaba por venir, y sus advertencias se convirtieron en el centro de su ministerio. He aquí que enviaré a buscar todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré sobre esta tierra y sobre sus moradores, y sobre todas estas naciones en derredor, y los destruiré por completo, y los pondré por escarnio, y por burla, y por desolación perpetua. Jeremías 25, 9. El impacto de las profecías de Jeremías fue profundo, especialmente porque hablaba en contra de la creencia popular de que Jerusalén era inviolable. Muchos en Judá creían que Dios jamás permitiría que su ciudad santa fuera destruida, especialmente el templo donde su presencia había habitado. Sin embargo, Jeremías, con valentía y convicción, desafiaba esa falsa seguridad. Proclamaba que la misma presencia de Dios había sido profanada por la idolatría y el pecado desenfrenado del pueblo. Como resultado, Dios usaría a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como instrumento de su juicio. Esta profecía no solo conmocionó a los oyentes de Jeremías, sino que también los enfureció, pues era inconcebible que el mismo Dios permitiera que una nación extranjera invadiera su ciudad y llevara a su pueblo cautivo. Uno de los enfrentamientos más notables de Jeremías ocurrió con el falso profeta Ananías. Ananías, intentando ofrecer un mensaje de esperanza que contradecía a Jeremías, declaró públicamente que el yugo babilónico sería quebrado en 2 años y que los cautivos y los tesoros del templo serían restaurados a Jerusalén. Jeremías inicialmente respondió con una ironía amarga, deseando que las palabras de Ananías fueran ciertas, pero sabiendo que eran falsas. Luego anunció en nombre de Dios que Ananías estaba engañando al pueblo y que, en lugar de paz, habría guerra, hambre y pestilencia. El profeta que profetice paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías 28, 9. Poco tiempo después, Ananías murió, confirmando la veracidad de las palabras de Jeremías y el juicio de Dios sobre aquellos que distorsionaban sus palabras. A pesar de la dureza de sus profecías, Jeremías también trajo mensajes de esperanza para el futuro. En medio de la destrucción inminente, habló sobre la promesa de restauración. Aunque esa restauración solo ocurriría después de un periodo de 70 años de cautiverio en Babilonia, así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29 horas y 10 minutos. Esta promesa, contenida en una carta enviada a los exiliados en Babilonia, ofrecía un atisbo de esperanza en medio de la oscuridad. Mostraba que el juicio de Dios siempre venía acompañado de su misericordia y que Él no había abandonado completamente a su pueblo. La profecía sobre la destrucción de Jerusalén culminó en uno de los momentos más trágicos de la historia de Judá. En 586 a.C., las palabras de Jeremías se cumplieron con precisión aterradora. Los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron a gran parte de la población al cautiverio. Aquellos que habían ridiculizado y rechazado las palabras de Jeremías ahora vivían la dura realidad que él había previsto. La ciudad que una vez brillaba como un faro de gloria fue reducida a ruinas, y el lamento de Jeremías resonó entre las piedras rotas y los corazones destrozados de los pocos que sobrevivieron. Este episodio es un poderoso testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios, tanto de juicio como de restauración. Jeremías, fiel a su llamado, proclamó la verdad divina, incluso cuando era impopular y dolorosa. Después de la destrucción de Jerusalén y la desolación que siguió, Jeremías, el profeta que había predicho tales eventos con aterradora precisión, expresó su dolor y tristeza de una manera que resonaría por generaciones. Escribió el libro de Lamentaciones. Este libro es un reflejo profundo y conmovedor del sufrimiento de un hombre que fue testigo de la ruina completa de su nación, su ciudad y su pueblo. Las palabras de Lamentaciones no son solo un registro histórico, sino un grito de dolor y desesperación, una expresión cruda y visceral del duelo colectivo de Israel, como ha quedado sola la ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda.
Lamentaciones 1:1. Este lamento inicial encapsula la transformación drástica de Jerusalén, de una ciudad vibrante y llena de vida a una desolada y abandonada. La poesía de Lamentaciones está estructurada en forma de acróstico, con cada capítulo comenzando con una nueva letra del alfabeto hebreo. Este formato refleja el esfuerzo por encontrar orden en medio del caos, un intento de articular de manera organizada el dolor y la confusión que siguieron a la destrucción. Jeremías, conocido como el profeta de las lágrimas, vierte su alma en cada línea, describiendo no solo la devastación física de Jerusalén, sino también el sentimiento de abandono espiritual que permeaba al pueblo. El templo, que había sido el centro de la adoración a Dios, estaba en ruinas, y el pueblo sentía que el propio Dios los había abandonado. El Señor se ha convertido en enemigo, ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios, ha derribado sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el luto y el lamento. Lamentaciones 2:5. Las lamentaciones de Jeremías capturan el dolor de un pueblo que enfrentaba las consecuencias de su propia desobediencia. El profeta no solo llora por las pérdidas tangibles, las vidas, los hogares, el templo, sino también por la pérdida del favor de Dios. Reconoce que la destrucción fue el resultado del justo juicio de Dios, pero eso no disminuye la intensidad de su dolor. Jeremías expresa un sentimiento de culpa colectiva, de que las calamidades que cayeron sobre Jerusalén fueron merecidas debido a los pecados persistentes de sus habitantes. Los profetas y los sacerdotes pecaron en la ciudad santa, derramaron en ella la sangre de los justos. Lamentaciones 4:13. Este reconocimiento del pecado y de la justicia de Dios es un tema recurrente a lo largo del libro, mostrando que, incluso en medio del lamento, hay una comprensión de que Dios sigue siendo justo y soberano. Sin embargo, en medio de la oscuridad de Lamentaciones, hay destellos de esperanza. Jeremías, incluso en su profundo sufrimiento, no pierde de vista la misericordia de Dios. Recuerda al pueblo que la disciplina de Dios, aunque severa, no es el final de la historia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Estas palabras ofrecen un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que a pesar de todo, la fidelidad de Dios permanece. Sugieren que hay un camino hacia la restauración, que la gracia de Dios es aún mayor que el juicio y que, eventualmente, Él traerá sanación y renovación a su pueblo. El libro de Lamentaciones no termina con una resolución completa, pero deja al lector con un sentido de expectativa y esperanza. Sus palabras nos recuerdan que, por dolorosas que sean las consecuencias del pecado, la puerta de la esperanza nunca está completamente cerrada. En Lamentaciones, el profeta no solo narra la destrucción de Jerusalén, sino que también abre una ventana hacia el próximo capítulo de la historia de Israel, un capítulo que será marcado por la renovación y el retorno a la alianza con Dios. En los últimos días del ministerio de Jeremías, el profeta enfrentó un escenario aún más desafiante. Con Jerusalén destruida y la mayoría del pueblo exiliado en Babilonia, los pocos que quedaron en Judá estaban en desesperación. Estos remanentes, en lugar de volverse a Dios y seguir las palabras del profeta, decidieron seguir sus propios caminos, buscando protección y seguridad en Egipto. Para ellos, Egipto parecía ser la última esperanza de escapar de la ira babilónica. Pero Jeremías, fiel a su llamado, continuó advirtiéndoles en contra de esa decisión. Proclamó que la aparente seguridad que Egipto ofrecía era una ilusión y que la desobediencia seguiría trayendo terribles consecuencias. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. He aquí que hoy están asoladas, y no hay morador en ellas. Jeremías 44, 2. A pesar de las advertencias claras y directas de Jeremías, los líderes y el pueblo de Judá estaban decididos a huir a Egipto. Ignoraron por completo las palabras del profeta, acusándolo de traición y afirmando que estaba conspirando con los babilonios. Jeremías intentó de todas las formas disuadir al pueblo de su obstinación, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, los líderes decidieron secuestrar a Jeremías y llevarlo a la fuerza a Egipto junto con el resto del pueblo. Este acto de rebelión no solo violaba las órdenes directas de Dios, sino que también sellaba el destino de aquellos que lo siguieron. En Egipto, Jeremías continuó profetizando:
ahora en una tierra extranjera, lejos de la patria devastada, pero sus palabras no perdieron claridad ni intensidad. Sabed que hoy testificáis contra vosotros mismos, porque habéis pecado contra Jehová y no habéis obedecido a su voz, ni andado en su ley, en sus estatutos ni en sus testimonios. Jeremías 44 horas y 23 minutos. En Egipto, Jeremías entregó una de sus últimas y más sombrías profecías, que el juicio de Dios seguiría al pueblo hasta esa tierra. Declaró que, al igual que Jerusalén había sido destruida, Egipto también enfrentaría el juicio divino, y los remanentes de Judá que habían huido allí no escaparían del alcance de Dios. Egipto, que ellos veían como un refugio seguro, se convertiría en su tumba. Así dice Jehová: he aquí que entregaré a Faraón Jofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Jeremías 44 horas y 30 minutos. Esta profecía final fue una sentencia de muerte para aquellos que persistieron en su desobediencia. Históricamente, no hay registros bíblicos o extrabíblicos detallados que confirmen directamente la realización específica de todas las partes de esta profecía tal como Jeremías la describió. Sin embargo, se sabe que Egipto enfrentó varias invasiones y conflictos durante este periodo, incluidos ataques por los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor. Estos eventos podrían verse como el cumplimiento general de la profecía de Jeremías sobre el juicio que vendría sobre Egipto y sobre los judíos que huyeron allí. Aunque la narrativa bíblica no proporciona una conclusión definitiva sobre el destino de esos refugiados, las tradiciones judías y cristianas sugieren que el profeta encontró un final trágico en Egipto. Algunas tradiciones afirman que Jeremías fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas que se negaron a escuchar sus palabras hasta el último momento. Este destino sombrío, aunque no confirmado por las Escrituras, está en consonancia con la vida de un profeta que constantemente enfrentó rechazo, persecución y sufrimiento por su fidelidad a Dios. La muerte de Jeremías, sea como fuere que haya ocurrido, marca el fin de uno de los ministerios proféticos más intensos y desafiantes de la Biblia. Jeremías, a lo largo de su vida, ejemplificó lo que significa ser fiel a Dios, incluso cuando todos a su alrededor se vuelven contra él. Sus profecías finales en Egipto son un testimonio de su inquebrantable devoción al llamado divino. Incluso ante un futuro incierto y peligroso, nunca comprometió la verdad, incluso cuando eso le costó todo. La historia de Jeremías, hasta sus últimos días, es un poderoso recordatorio de que la obediencia a Dios no siempre lleva a una vida fácil, pero siempre lleva a una vida significativa y plena de propósito. Y aunque las voces de la desobediencia parezcan triunfar, la palabra de Dios proclamada por sus siervos fieles permanece inmutable y eterna. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. No olviden darle like y dejar su comentario. Y para continuar viéndonos, hagan clic en uno de los videos que aparecen en su pantalla. Gracias por vernos, abrazos y que Dios los bendiga.